Bueno, nuestro proyecto se llama Zombieland em, y consiste en un juego de disparar zombies en la pantalla del Booster Pack. Bueno, aquí se muestran las actividades realizadas junto con las actividades obligatorias. Se puede apreciar que están todas completadas. Y bueno, aquí se muestra más o menos cómo se encuentra desarrollado nuestro proyecto en Vivado, que es que tomamos el archivo base y lo modificamos agregando nuestro IP core propio. Bueno, aquí sería un diagrama simplificado de lo que sería la implementación de bloques en Vivado. Tenemos el procesador SyncQ, se añade, bueno, utiliza la Axis Interconnect para los distintos bloques y periféricos, y vemos que nuestro IP core propio se llama Booster Axis, el cual va a tener la función de tomar la frecuencia de la música y transformarla en un PWM que luego vaya ruteado a la booster y va a sonar en la tarjeta. También va a tener unos LEDs asociados que van a controlar la parte de mostrar el volumen, nivel de volumen en el booster. Va a tener un mute que va a ser un switch físico y por medio de BIO vamos a poder controlar y debuggar nuestro IP core propio controlando el volumen. Y por el lila vamos a observar tanto los LEDs, el mute y el volumen para poder analizar y debuggar nuestro booster axis. También se implementan dos axi timers para poder cumplir con la actividad obligatoria 2 y también se encuentra un interrupt con el sensor de luz. También tenemos aquí estos dos axis GPIO, un axis GPIO 2 que va a ser para controlar, eh, para leer más bien los botones de la booster y para ver el valor del sensor de luz. Luego tenemos dos diagramas que van a resumir cómo está implementado nuestro proyecto en la parte de software en Vitis. Vamos a tener primero que todo nuestro main, que es donde se va a inicializar todas nuestras variables y programas, donde se va a cumplir la actividad complementaria 2, la 4, que va a ser el boot del ASIVO, y el uso de estructuras, arreglos, punteros, funciones y macros. Luego, en nuestro main, nosotros definimos una máquina de estado en la que se va a ir controlando el funcionamiento de nuestro programa y en el cual se va a incorporar una interrupción por el sensor de luz a nuestra máquina de estados y otras dos interrupciones que van a ser por Axi Timer, que va a ser el contador cero, que va a implementar la nota buzzer, que se va a cambiar cada 250 ms, nuestra nota por Axi Timer, que va a ser el contador cero, que va a implementar la nota buzzer, se va a cambiar cada 250 ms, nuestra nota en el buzzer, y el contador uno que va a ser el flag de refresco de la pantalla, que va a ser 5 ms, pero también que estos 5 ms se va a usar principalmente para el refresco de la pantalla, pero también dentro del programa se ocupan para otras funciones como leer los sensores, también por UART. ¿No? El usuario va a poder, al inicio de un juego, en el menú, ingresar su nombre y también va a poder controlar el volumen y el mute del juego. Y a partir de UART uno puede también seleccionar, leer los puntajes que van a estar almacenados en la SD de la SIB. Y bueno, nuestra máquina de estados y nuestro programa va a estar en constante comunicación con la SD por si se requiere leer o guardar datos de puntaje. Es básicamente parecido, tenemos nuestra inicialización en el main de todos los que nuestros periféricos, GPIO, timer, y luego se pasa hacia la máquina de estados, que va a ser para cumplir la actividad complementaria 1, y donde en el menú, cuando uno se encuentra en el menú, dependiendo del sensor de temperatura, a partir del umbral de temperatura que va a estar en 24 grados, uno puede seleccionar el menú fácil o difícil. Luego, cuando selecciona un tipo de menú, dependiendo del umbral de temperatura, se pasa a jugando, donde el programa va a reaccionar ante el joystick de la booster y a los botones ya sea de disparar o de cambiar estado. Y a partir de jugando, uno puede ir a la victoria y pasar al siguiente nivel con el botón de cambiar estado, o ir a Game Over de perder y con el de cambiar estado volver al menú. Y bueno, aquí se especifican estos periféricos booster, sensor de luz, acelerómetro, micrófono, temperatura, porque a partir de estos sensores y ciertos umbrales nosotros vamos a definir condiciones de perder el juego. Ya, y esta va a ser la máquina de estados implementada en el juego, simple para la actividad complementaria 1. Tenemos nuestro menú, que va a ser el fácil o el difícil, como mencionaba anteriormente, y donde luego uno pasa a jugando. En jugando, uno puede ya sea o ganar o perder. Si uno gana, puede hacer un siguiente nivel y volver al menú de jugando, hasta acabar los niveles y uno poder volver al menú principal, que son máximo 4 niveles. Y en jugando, uno puede pasar a perder, y si pierde, uno con el botón de la booster puede volver al menú principal. En la actividad obligatoria 1 se nos pide usar la pantalla de la tarjeta booster para mostrar información o figuras. Y además se nos pide mostrar, al menos utilizar tres de los siguientes periféricos: sensor luz, sensor de temperatura, acelerómetro, micrófono. Y entiende el propósito de los registros internos de los periféricos. Fue posible utilizar la pantalla LCD de la booster para mostrar distintos menús, el menú de una imagen de haber ganado y una imagen de perder. Los periféricos que fueron utilizados fueron tanto el sensor de luz
sensor de temperatura, micrófono y acelerómetro. Por ejemplo, con el sensor de temperatura, en IOC.c se implementa la función de readTMP de la temperatura y lo que nos va a hacer es darnos el valor constante de la temperatura leída en la búsqueda. Estos son también códigos que se extraen de la IO para poder facilitar el desarrollo de esta función. También en IOC tenemos la de leer el sensor de luz. Aquí podemos ver cómo se cambian los registros internos del sensor de luz OEPT3001 al setear un valor límite de alto y un valor límite de bajo. Y bueno, y en nuestro programa en Vivado, o sea, en Vitis se implementa un handle para la interrupción de la luz, que es lo que va a hacer es despertar una flag de luz detectada y eso conllevará a perder en el juego. También tenemos distintos umbrales de derrotas, como sensor de luz, que es el umbral que se definió al principio, por sensor de temperatura, por micrófono, tiene un umbral de ruido, que si uno grita puede perder el juego también, o de acelerómetro, que si uno mueve el dispositivo también se puede llegar a perder. Aquí se ve cómo está en la función de activar Game Over, que si lo buscamos en el main, podemos ver que tenemos los umbrales de temperatura Game Over umbral, que está en 29, y el temperatura de un menú umbral de cambio de 24. También aquí está la función de activar Game Over, que es la que se va a llamar en el main, y tenemos cómo va cambiando el estado, pasa al estado de Game Over, que es lo que hace como la transición la máquina. Bueno, y aquí podemos ver cómo aquí se utiliza la variable flag loss detectada para activar el Game Over y con las otras em, variables, usando las funciones de leer los datos de micrófono acelerómetro, podemos ir activando la pérdida del juego. Bueno, aquí se muestra también cómo se cambiaron los registros internos y la condición de Game Over. Y con la temperatura es similar también. Tenemos una función que va a mostrar el menú según temperatura si es que se está en la parte de la máquina de estados de menú, dependiendo del umbral de temperatura de menú y también lo del umbral de Game Over dependiendo de la temperatura. Aquí está también como mencionado el de micrófono, que si se activa un Game Over se manda al UART con el mensaje de ruido fuerte detectado y se pierde el juego. Y tenemos también la del acelerómetro. Bueno, la actividad obligatoria 2 se nos dice que utilicemos al menos dos interrupciones generadas por timer implementados en Vivado. Estas interrupciones serán utilizadas para leer, escribir sus periféricos periódicamente. Bueno, las dos interrupciones generadas por timer son el Laxi Timer mostrado en Vivado, que teníamos el contador cero que iba a ser usado para la nota del buzzer y cambiarlo cada 250 ms, y el 5 ms que va a ser el refresco de la pantalla principalmente. Bueno, y también se nos pide que implementar al menos una interrupción, ya sea sensor de temperatura o sensor de luz. En este caso, la interrupción de luz era la que utilizamos, que como mencionamos anteriormente, se utiliza más que nada para tener una forma de perder en el juego al detectar mucha luz. Y aquí tenemos el handle de la interrupción de la luz. Aquí podemos mostrar que y los otros dos timers los tenemos en nuestro Vivado y se encuentran aquí. Y así se cumpliría con la actividad obligatoria 2. Luego se nos pide para la actividad obligatoria 3 crear un IP core que interactúe con alguno de nuestros periféricos y que interactúe con el procesador. Bueno, también como se mostró al principio, nuestro IP core propio sería el buzzer AXI para controlar lo que es el buzzer de la booster pack. Se modificaron los registros y solo se utilizan dos de los registros que te dan como mínimo 4 del AXI. Se usan el Slave Register 0 y el Slave Register 1. En este caso, el 0 se va a ser utilizado para la frecuencia, que es la que enviamos desde el software, y el 1 que va a ser utilizado para el volumen y el mute. Y bueno, aquí también se muestra el código, cómo fue el, el user logic here, que fue donde implementamos nuestro mute, el volumen, la lógica de cómo funciona la frecuencia y cómo eso lo transforma en una PWM y se rutean los LEDs directo como si fuera el volumen interno del user. Y bueno, con la función se nos pedía con argumentos de punteros para inicializar y configurar el hardware. Entonces se crea una tipo estructura de Booster Custom IP. Bueno, y aquí podemos ver cómo se instancia el Booster Custom IP y se definen dos funciones donde utilizamos la programación orientada a punteros dentro del código C de nuestro BTIS. Y como se pedía, los parámetros de configuración del hardware entregados por el usuario desde Word, que dependiendo del comando, uno va a poder subir el volumen, bajar el volumen o mutearlo. Y eso es lo que se va a comunicar con nuestro IP Core Booster y se modificará el hardware. Actividad complementaria 1, generar una máquina de estado que está asociada al funcionamiento del proyecto. Como se explicó anteriormente, tenía nuestro menú jugando, victoria y game over dependiendo de la situación. Y así se vería cómo se define el tipo de estado dentro de BITIS.
En la actividad complementaria 2 se nos pide utilizar estructuras, arreglos, punteros, funciones y macros en sus códigos. Como se había mostrado aquí antes, se usan estructuras y arreglos, por ejemplo, arreglos para definir las notas musicales y que están a lo largo de todo el código y se puede revisar. Por ejemplo, aquí tenemos estructuras, macros, punteros para configurar AXI con timer con interrupciones, actualizar el control buzzer, funciones, también tenemos funciones, arreglos para las notas musicales. Y la actividad complementaria 3 nos dice, bueno, aquí decidimos utilizar los periféricos de la tarjeta booster. Tenemos un joystick que va a ser el control de la mira del arma para apuntar zombies y los dos botones que van a ser utilizados ya sea para disparar o cambiar desde del juego a menú o avanzar en un nivel. Luego, en la actividad complementaria 4 se dice implementar el boot desde la CIVO y bueno, aquí se muestra cómo fue utilizado, cambiando el jumper de la tarjeta, luego de haber programado la flash. Y bueno, en el video se va a ver cómo se inicia desde el boot. Luego haga uso de BIO e ILA para interactuar con uno de esos módulos y validar la información. Bueno, se utilizó BIO para controlar el volumen del bus Axis e ILA para ver las distintas variables que fueron mencionadas también anteriormente y que también se ve más a detalle en el video, al final de este video. Se ve el video de la implementación y se muestra cómo se está utilizando el programa. Luego dice utiliza el buzzer para tocar música que sea coherente y complementaria a su proyecto, para hacerlo más entretenido. Bueno, eso también se puede escuchar en el video del final de este video, de cómo se implementa, pero aquí hay una imagen de, bueno, las músicas, los arreglos de la música, que se definen las frecuencias y el bus Axis. Y por último, la actividad complementaria 7, que es el desafío que dice utilice la memoria externa para hacer algo con eso. Y lo que hicimos nosotros fue guardar el puntaje en nuestra SD. Entonces, en nuestro main, uno hace un init del SD, se instancia, y hay una función que se va a servir para guardar el puntaje actual. Y se crea un punto C en el que se ve con mayor detalle el código que está detrás para poder comunicarse con la memoria CD de la SIBO. Bueno, aquí por ejemplo hay una función que es de SD, de print file to UART, que lee el archivo que está en la SD y lo imprime hacia nuestra UART. Y la SD append score que va a servir para añadir un nuevo puntaje a un archivo. Ahora procedemos con la implementación. Vemos cómo partimos desde el boot de la SIBO. Al comenzar el juego, a través de UART, lo primero que se nos indica es que el registro interno, el límite más bajo del sensor de luz, quedó seteado en 0. Por otro lado, también se nos indican las instrucciones donde podemos modificar el nivel de volumen e ingresar nuestro nombre. Podemos seleccionar distintos tipos de menú y juegos según la dificultad, lo cual lo hacemos a través del sensor de temperatura. Si cambiamos la temperatura y superamos el umbral de 24 grados Celsius, podemos ingresar a el modo más fácil de juego en el que solo aparece un zombie. Al haber una variación en el acelerómetro y superar el umbral que tenemos seteado, nuestro modo de juego pasa a pérdida, en donde por UART nos indica el por qué hemos perdido el juego. Otra forma de pasar al estado Game Over es a través del micrófono. Si superamos cierto umbral, perdemos por fuerte ruido. Por otra parte, a través de la interrupción del sensor de luz, si superamos cierto umbral, también pasamos al modo de Game Over. También por UART implementamos la modificación de nivel de volumen de nuestro Axi Buzzer y también implementamos un switch físico para mutear el volumen. Otra manera de modificar el nivel de volumen lo hicimos a través de BIO en Vivado. Además, a través de ILA podemos observar el estado del switch de mute, si está activo o está inactivo. Usando BIO podemos modificar el nivel de volumen de nuestra SIBO y a través de los LEDs podemos evidenciar en qué nivel de volumen estamos. De esta manera tenemos dos formas de cambiar el nivel de volumen en nuestra SIBO, a través de Vivado y otra a través de Word. Con respecto al modo de juego, el objetivo es a través del joystick ir apuntando a la mira y poder disparar a los zombies usando el botón superior. El botón de abajo lo usamos para pasar entre estados de Game Over a menú o de menú a modo jugando. Además, a través de UART podemos acceder a los registros de la CD con el comando P y de esta manera obtener los puntajes máximos y el historial de puntos. También a través de UART, solo desde el modo menú, podemos ingresar el nombre de otro jugador y cambiar de usuario.